Muy buenas tardes a todo el auditorio, ya noches, que se nos ha ido todo el día contando cuentos. Para iniciar este cuento, quiero pedirles que hagan el siguiente movimiento con las manos. Es el dedo anular y no pueden juntar la base de las manos. ¿Pueden separar los dedos? No, ¿cierto? Hoy les voy a contar por qué. Fusu tenía 5 años cuando el emperador Qin ató por primera vez un hilo rojo a su dedo anular derecho. El pequeño emperador Qin era un niño noble, bondadoso y dado a las personas. Amaba jugar con su hermano menor. Y es que, claro, él vivía en el castillo únicamente con su hermano menor y sus padres, que eran los emperadores de China. Y como sus padres siempre quisieron tener hijas y nunca lo lograron, el emperador Qin mandó llamar a todas las princesas de los reinos vecinos, que eran sus sobrinas. 9 en total, la mayor que le llevaba 10 años y la más chiquita que acababa de nacer. El emperador estaba sentado en el gran trono imperial, mirando al jardín que daba a la sala principal, y vio una mariposa roja atravesar. Y pensó que así era su emperatriz Tao. Y es que Tao era tan sencilla, tan hermosa y tan rara como una mariposa roja en medio del verano. Y pensó que eso era lo que él quería para su hijo, para el pequeño Fusu que algún día llegaría a ser emperador de China. Y pensó que él debía hacer algo al respecto. Así que mandó a llamar a la bruja, a esa bruja que la había visto hacía 40 años antes en el palacio, cuando ella era la que aconsejaba a su padre, cuando era el emperador. Y él aún sentía miedo, después de tantos años de verla, solo con mencionar la bruja. La bruja atravesó villas, bosques, selvas, ríos, hasta llegar al palacio. Y aunque el palacio estaba en pleno verano, la bruja atravesó con un aire gélido hasta la sala principal. Todos y cada uno de los guerreros se escondió detrás de los tapices y muros gigantes de hierro que había en el palacio únicamente para que ni la vista de ella lograra alcanzarlos. Ella se paró frente al emperador y el emperador le dijo más con el tono suplicante de un niño que el que de un hombre próspero, que encontrara una buena emperatriz para Fusu. Y la bruja, que sabía bien que lo que realmente mueve a la magia en el mundo es el amor y no el odio, accedió. Pero le pidió 2 cosas: que a Fusu se le atara un hilo rojo en el dedo anular derecho y que esa noche al pequeño príncipe y a su hermano menor se les dejara dormir solos en la habitación de ellos del palacio, sin guardias y sin nadie que los vigilara. El emperador no entendió muy bien por qué la bruja únicamente le respondió con este gesto. Hasta acordarse de los viejos mitos, de aquellos que estuvieron antes que él, y accedió. La bruja le dio la espalda al emperador, siendo la única persona que lo iba a hacer en toda su vida, y salió, y con ella se fue el frío, y volvió el verano esa tarde. El emperador llegó a la sala de cuentos donde estaba su mujer, contándole a sus hijos y a sus 9 sobrinas, cuentos maravillosos sobre cómo era China. Y cuando el emperador entró, cogió a su mujer, y le sacó un hilo rojo del cabello. Cogió a su niño y le dio un beso en la frente y un abrazo grandísimo que le restableció la confianza y el amor entre padre e hijo, y se lo ató en el dedo anular derecho. Los mandó a dormir y así continuó. Cuando llegó la noche, entró la oscuridad al palacio. Y es que la oscuridad no es lo que nosotros pensamos que se ve o no se ve, no. La oscuridad es aquello que a los hombres, a los más adultos, les hace pensar en medio del sueño que se están cayendo. Y a los niños los despierta como pesadillas. Ella se metió como una sombra entre cada una de las habitaciones y se paró frente a Fusu y lo vio tan dormido, tan inocente, tan perfecto. Cogió su mano y del hilo rojo que colgaba de su mano comenzó a despedirse un haz de luz roja que atravesaba la vida, los cuentos, todo lo que existía en China. Ella comenzó a seguir el hilo rojo, palmo a palmo, buscando una buena emperatriz para Fusu, hasta llegar a una casa pequeña en el campo, en medio de esa noche que pareció paralizarse por los caminos de la bruja. Sujetó a una pequeña niña a la cual el hilo rojo se le enredaba en la muñeca. La sujetó y miró en el futuro, no como lo que era esa niña bebé en ese momento, sino como que sería en 10 años, la niña de los duraznos. Y es que la niña de los duraznos todas las mañanas llegaba con un canasto lleno de duraznos al Palacio Imperial. Se paraba frente a él y cuando le abrían las puertas, un guardia venía con el canasto vacío del día anterior y recogía el que ella traía. Ella recogía el que estaba vacío y se iba. Y Fusu la miraba. La miraba desde una de las pequeñas ventanitas de arriba del palacio.
y veía que la niña era tan blanca y de cabello tan oscuro y tan precioso. Y Tao, que era su madre, y las madres que nos conocen también, supo que tenía que hacer algo para hacer feliz a su príncipe. Así que esa mañana siguiente, la emperatriz mandó abrir a las grandes puertas de hierro negro, los 4 anillos de seguridad del palacio, y mandó a llamar a Fusu. Y le dijo a Fusu que esa mañana él iba a recoger los duraznos. Y él no entendía si era un regaño, un castigo por ser un príncipe, o si le estaba haciendo un favor de un niño enamorado. Tao sencillamente lo dejó pasar. Y él se paró expectante a ver a la niña de los duraznos. Y la niña llegó, le dejó su gran canasto y se fue. Y él no podía creer que lo hubiera visto tan cerca, que era una mujer maravillosa, aunque solamente tuviera 10 años. Entonces a la mañana siguiente, cuando él tuvo que dejar el canasto vacío, no estaba vacío. Estaba con un vestido de seda lila, precioso y hecho a la medida para ella. Ella lo recogió y se lo llevó. Así pasaron los años, entre venires de duraznos e ires de hebillas, de brocados de oro y piedras preciosas. Hasta que una mañana llegó ella con el canasto lleno de todo aquello que Fusu le había regalado y unos cuantos duraznos. Y Fusu le preguntó qué era eso. Si esos eran regalos que le había hecho el príncipe emperador, ella tenía que recibirlos, que él ni siquiera le había pedido el nombre para aquello. Y ella le dijo que no, que el día en que ella le dijera su nombre, le estaría dando la oportunidad algún día de romperle el corazón. Y la bruja volvió a esa noche eterna. Volvió a tener a la bebé en brazos. No como lo que iba a ser en 10 años, no a la niña de los duraznos, sino a la pequeña bebé. Y vio que el hilo rojo solamente le daba una vuelta por la muñeca y seguía. Así que la bruja siguió atravesando. Atravesó bosques, ríos, selvas, pasó por el lado del mar, hasta llegar a un palacio rojo redondo, el cual era atravesado por la luz roja en medio, hasta llegar a Nang. Y Nang, que sonreía entre sueños, con una sonrisa de sol inquietante, morena y de 5 años igual que Fusu. La bruja la cogió en brazos y la vio como lo que sería en 20 años, y no como lo que esa niña era ahora, sino de 25 años, y es que era una aventurera. A ella le encantaba leer y escaparse en las noches en el bosque para poder conocer los misterios, ver si algún día podía encontrar las hadas que ella leía en los libros. Y Fusu, para esa época, que también tenía 25 años, todas las noches tenía que sentarse con sus 9 primas a comer. Y cuando terminaban de comer, todas se cogían de la mano en una cadena larguísima que se mezclaba con el bosque. Y una cantaba aquí y una cantaba allá, y mientras él las buscaba para no perderlas, la voz las confundía hasta ellas mismas, que se encontraban en el mismo punto del bosque todas las noches y se devolvían al castillo. Pero como Fusu no sabía esto, la seguía buscando, horas eternas, hasta devolverse al castillo con la esperanza de que hubieran llegado bien todas. Pero esa noche, en un claro de luna, la vio, con un vestido blanco y un libro en las manos. Y él se le acercó en silencio, para no asustarla. Cuando 3 hombres lo agarraron y él les dijo que era el príncipe emperador de China, que no lo tocaran, pero es que ellos eran guardias mongoles, ellos no tenían ni idea. Y la princesa mongol Nang le dijo que la buscara donde los sueños se hacen realidad. Y salió corriendo hacia Mongolia. Y con ella se fueron los 3 hombres y Fusu quedó quieto en medio del bosque preguntándose qué había pasado. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué lo habían cogido esos 3 hombres de esa manera? Y se fue devolviendo al castillo y no le importaba si se iba a encontrar con sus primas o no. Y comenzó a buscarla donde los sueños se hacen realidad. Las buscó en las camas del palacio, la buscó en los ríos, la buscó en los bosques más antiguos de China. Y un mes después la volvió a buscar en el bosque. Y la buscó entre los matorrales, entre los pequeños pliegues de los árboles grandes. Y del cielo le respondieron que cuando la luna llegaba una vez al mes es porque los sueños de los hombres se hacen realidad. Que qué hombre tan tonto, que cualquiera que haya leído los viejos mitos chinos sabría que es en la luna llena donde se hacen realidad los sueños. Y Fusu no tuvo más remedio que levantar la mirada y verla trepada en un árbol. Claro, ella había estado siempre allí, esperándolo todas las noches para decirle la solución al acertijo. Y él le propuso un juego, que como él era un príncipe tan inteligente, ella le podía hacer una adivinanza cada mes y él tenía que resolvérsela. Y la niña, que leía mucho, sabía que ella siempre le iba a ganar. Y así comenzaron a verse
ella encima del árbol y él abajo, tratando de adivinar lo que ella decía. No como príncipe emperador de China y princesa emperadora de Mongolia, sino como dos adolescentes enamorados, de 20 años apenas. Y claro, la prima mayor de Fusu los vio y comenzó a podrirse desde dentro a eso que las mujeres nos pasa cuando vemos al hombre que amamos con otra mujer. Porque claro, la princesa de un reino lejano, que era la prima de Fusu, estaba enamorada de él. Así que esa noche se fue al palacio con la meta fija de separar a Mongolia y a China. Y le dijo a su tío, el emperador Qin, que los mongoles eran gente sucia. No eran vecinos, eran un pueblo enemigo, que tantas batallas se habían librado y habían matado a tanta gente china que merecían estar en otra parte. Si no se les iba a aniquilar, debería por lo menos separárseles. Y el emperador Qin escuchaba todas estas palabras de odio y un día la paró y le dijo que por qué tenía ella tanto odio si esas no eran batallas de ella. Y ella le explicó que claro, que su primo Fusu se estaba viendo con la princesa mongola. Y todos nosotros creemos, por errores de la historia, que la gran muralla china se construyó para dividir a dos naciones. Y yo les cuento que no. Se creó para dividir un amor tan grande como el que tenía Fusu por Nang. Y en ese momento la bruja cogió a la niña como lo que era, como una niña de 5 años en esa noche eterna, y no como la muchacha que iba a tener 20 años en el futuro. Y vio a través de la ventana que le dejaba ver hacia el mar y hacia el bosque, y vio que en 20 años allí se construiría la gran muralla china por esa pequeña niña. Y la soltó, porque supo que si la niña de los duraznos le había roto el corazón a Fusu, ella no solamente iba a romperle el corazón, iba a romper su nobleza y el amor por su pueblo. Pero tenemos segundas oportunidades y a veces hasta terceras. Así que el hilo solamente se le enredaba en un tobillo y seguía. Y la bruja lo siguió, con la esperanza de encontrar una buena emperatriz. Pero el hilo comenzó a ponerse desgarrado, por el tiempo, por el dolor. La bruja cogió el hilo y le dio una vuelta. Y cuando le dio esta vuelta, miles de mariposas rojas se pararon en el tapete imperial del jardín, creando un mar de sangre, más allá de las guerras, más espeso que los tapetes que cubrían los grandes salones imperiales del palacio. La bruja, al terminar de dar la vuelta a la mano, el hilo rojo siguió más grueso y más oscuro, hasta llegar a Ning, y con ella la mañana. La bruja llegó con Ning al palacio, y el palacio estaba de fiesta, porque el emperador sabía que si el amor se puede encontrar en una noche, ¿por qué no armar fiesta? Y estaba toda la gente noble de China, y estaba el emperador, y estaba su reina, y estaban todas las sobrinas y estaban sus 2 hijos. Y la bruja llegó y le entregó la bebé en brazos, y él se sintió victorioso, hasta que notó que al lado de la bruja había una campesina. Y él le preguntó que en medio de tanta gente noble esa campesina, ¿qué hacía? Y la campesina le explicó que era la madre de la bebé. Y el emperador la extendió casi para dársela de vuelta y la soltó. Los llantos de la niña inundaron el jardín hasta afuera y la sangre comenzó a emanar de la cabeza, como el hilo. Las mujeres que sentimos este sentimiento maternal comenzaron a gritar en pequeños salones aledaños y los hombres se quedaban viendo. Pero el emperador sentía tanta ira de que la bruja se estuviera burlando de él, de que la bruja hubiera escogido una campesina para casarse con su príncipe, que decidió cortarle la cabeza, que su mejor guerrero le cortara la cabeza. Pero claro, todos estaban asustados, escondidos de las grandes paredes. Pero el más joven de todos, haciéndose grandes alardes de su fuerza, vino con un hacha gigantesca y le cortó la cabeza a la bruja, que salió rodando. Pero el cuerpo no se desplomó. La bruja, muy tranquila, caminó hasta su cabeza y la recogió. Al tiempo, la mujer recogía la bebé y salía rápido del palacio. Y la bruja consentía su cabello largo y desteñido y decía: mariposas rojas y de colores, brujas estamos mirando. Una a una tus 9 flores se irán marchitando. Se la puso rápido y comenzó a correr detrás de la puerta. Y toda la gente quedó paralizada. Y claro, esa maldición se hizo cada vez más espesa con los años.
10 años después, Fusu se enamoró de la niña de los duraznos y no funcionó. 20 años después, se enamoró de la niña princesa mongola y no funcionó. Y a los 2 meses, la prima mayor, aquella que era la culpable de que se interviniera ese amor, murió durmiendo con una mariposa roja pintada en los labios. Al año, la siguiente, murió jugando en un laberinto con una mariposa roja pintada en cada hombro. Y así comenzaron a morir una a una, de forma inquietante cada vez más, y con mariposas rojas pintadas en lugares más extraños del cuerpo. Cuando ya solamente quedaba la más pequeña, a la que le faltaban 5 años menos que Fusu. Y Fusu sintió un dolor profundo al saber que ella, la siguiente, que iba a morir. Y como a él siempre lo habían criado como un futuro emperador, él sabía qué tenía que hacer. Llegó decidido al salón principal del palacio y allí se enfrentó frente al emperador. Y el emperador le dijo que qué decisión había tomado. Y Fusu le dijo que decidía irse para que con él se fuera la maldición y que su prima no muriera, porque su prima representaba toda la bondad y todo el amor que había en su tierra, todo lo que le habían enseñado, que a él no le dolía dejar el trono. Y mientras su padre veía con dolor cómo se iba, decidía cómo vengarse de la bruja. Se paró esa noche en la montaña más alta de China, elevó su mano derecha y con ella un cuerpo montañoso se desprendió de la tierra. El último dragón extendió sus bigotes largos de ceniza y miró al emperador. Y el emperador prometió nunca más enseñarle el arte de levantar a los dragones, jamás a nadie, si él vengaba a su hijo. El dragón accedió con un movimiento de cabeza y se fue serpenteando hasta una cueva al lado del mar. Y en esa cueva estrujó a la bruja que se encontraba allí, pero esta se fracturó en millones de pedazos, que se elevaron encima de la cabeza del dragón y comenzaron a correr victoriosas encima de él. Entonces el dragón supo que así no podía matarla. La amarró aún más fuerte y se la llevó debajo del mar, pero debajo del mar descubrió que cada una de estas arrugas del cuello eran como agallas, así que no la iba a ahogar. Así que el dragón la apretó más fuerte y se la llevó al espacio. Y en el espacio la cubrió una a una con sus escamas, apretándola tan duro, tan duro, tan duro, que cada una de sus partículas se convirtieron en las estrellas que esta noche vemos, que son los huesos de la bruja. Cuando el dragón cayó a la tierra y se posó de nuevo, se escuchó un estruendo que asustó a todos en medio del sueño, excepto al emperador, porque el emperador supo en ese momento que había sido vengado. Y la paz continuó por un tiempo, hasta que una carta blanca con un sello rojo llegó a manos del emperador, que era Fusu, diciendo que se había enamorado de una niña bastarda, de un general, que era lo suficientemente buena para un emperador que no fue, y que llegaría al palacio en 2 días para casarse. El emperador aceptó, y cuando Fusu llegó, estaba todo vestido de blanco con un traje precioso. Y su esposa, su futura esposa, tenía un velo que le cubría de la cabeza a los pies. Y no se veía absolutamente nada de ella, más que su aliento, que era como a flores silvestres. Y cuando se acercaban al altar, el emperador vio